Bueno, esto es lo que faltó agregar. Esto es lo que faltó agregar a la enseñanza anterior que habla acerca de qué clase de cristianos serán arrebatados. Lo que faltó agregar en el video anterior es acerca de la parábola de los talentos. En Mateo 25, después del Señor dar la parábola de las 10 vírgenes, en el versículo 14 en adelante, hasta el versículo 30, el Señor dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 talentos y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. Son creyentes en Cristo sin fe, que no han entrado, solamente han hallado. Tuve miedo. Señor, le dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Miren ustedes la apreciación que tenía esta persona respecto del Señor. Así sabía él que era el Señor, así lo conocía. Ese era el concepto que tenía él, ese siervo, respecto del Señor. Sabemos que el Señor no es así, pero él tenía ese concepto respecto del Señor. Y tenía miedo, no tenía seguridad, estaba inseguro, tenía miedo. Era un creyente, pero con miedo. Por lo cual tuve miedo, y me fui y escondí tu talento, en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré, así eso es lo que tú sabías de mí, eso es lo que tú creías de mí. Así tú me veías a mí, y por lo tanto por tu propia boca te juzgo. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, que es inútil para el Señor, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que es un siervo inútil? Aquel que no tiene al Espíritu Santo. Es aquel que ha creído en Cristo, pero no ha entrado, porque no ha creído con fe, por eso no ha entrado. Ha hallado la puerta, es creyente en Cristo, ha creído, por lo tanto, ha hallado, pero no ha creído con fe, por lo tanto no ha entrado. No ha sido sumergido el Espíritu de Cristo dentro de él. Entonces no puede ser enviado a predicar el Evangelio. ¿Quién envía a predicar el Evangelio a toda criatura? Cristo.
En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, Cristo envió a sus creyentes y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. En Romanos 10, versículo 15, dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? La gente del mundo, ¿cómo oirán el evangelio si no hay quien les predique? ¿Y cómo serán enviados a predicar el evangelio? ¿Cómo predicarán ellos el evangelio si no fueren enviados por el Espíritu de Cristo que ha sido sumergido en ellos? Ellos no predican el evangelio. Predican escatología, predican profecías, doctrinas, enseñanzas múltiples de la Biblia, pero no son enviados a predicar el evangelio. ¿Y por qué? Porque no tienen al Espíritu de Cristo sumergido dentro. Y por lo tanto, ellos tienen frutos que son morales, no espirituales. ¿Cuáles son los frutos de un cristiano no salvo? Una virgen insensata sin el Espíritu Santo sumergido dentro de él. Obras. Porque ellos están apostando a sus obras para poder entrar. Entonces los frutos de un falso salvado son obras morales, obras de justicia, dejando la tibieza. Esas son las obras de un falso cristiano, que está dejando la tibieza, viviendo en santidad, dejando el pecado, porque está apostando a sus obras para poder finalmente entrar. ¿Cuáles son los frutos de un verdadero salvado? Otros salvados. Siervos útiles para el Señor, porque el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al arrepentimiento para salvación, metanoia. Esa es la voluntad del Señor. Y el Señor, cuando entra dentro de un verdadero salvado, lo envía a predicar el evangelio. Entonces, los frutos de un verdadero salvado son otros salvados. Los frutos de un falso salvado, de un cristiano que está esperando al Señor, que está guardando santidad, dejando el pecado, viviendo una vida en santidad, guardando los mandamientos, viviendo una vida fervorosa, dejando la tibieza, procurando, perseverando, son una vida moral. Y nada más que eso. ¿Ustedes han visto la serie de dibujos animados llamado Los Simpson? Que es una serie de dibujos demoníaca. Bueno, allí hay un señor que se llama Ned Flanders. Perjiririjillo, él guarda santidad, deja el pecado, vive una vida moral. Son los frutos de un falso salvado, de un falso cristiano. ¿Cuáles son los frutos de un falso cristiano, de un falso salvado? Obras. Vivir una vida en santidad, dejando el pecado, perseverando, guardando los mandamientos, viviendo una vida moral en obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Y por qué? Porque él está apostando a sus méritos para poder entrar. Porque él no ha entrado. Está procurando entrar. Y el Señor a ellos no los conoce. El Señor les dirá a ellos, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué estas personas que están guardando santidad, dejando el pecado, viviendo una vida en obediencia a los mandamientos morales, cuidando su salvación, supuestamente, porque no la tienen, pero ellos creen que la tienen, para no perderla según ellos, porque la salvación no se pierde? Ellos dicen que se pierde porque no han entrado, no tienen seguridad, no ha sido sumergido el Espíritu de Cristo en ellos. ¿Quién da seguridad de que el ser humano es hijo de Dios? El Espíritu Santo sumergido dentro de las vírgenes prudentes con aceite en su vasija. Romanos 8, 16, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo sumergido dentro del que ha oído el Evangelio verdadero y lo ha creído con fe, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Seguridad, sin temor al Señor. En cambio estos tienen miedo. Tuve miedo de ti, porque te conocía que tú eres severo, eres exigente, Señor, eres severo. Y yo no produje otros salvados, porque yo no he sido enviado a predicar el Evangelio. ¿Y por qué? Porque el Espíritu de Cristo no ha sido sumergido dentro de mí. Por eso no puedo ser enviado a predicar el Evangelio. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos 10:15. Entonces, ¿cuáles son los frutos? Los frutos de un verdadero salvado, otros salvados.
que entran por la puerta estrecha. ¿Y cuáles son los frutos de un no salvo, pero que se cree salvo? Méritos personales, una vida moral, una vida religiosa, una vida piadosa en integridad moral, guardando los mandamientos, dejando el pecado, viviendo una vida en santidad, dejando la tibieza. Están apostando a sus méritos, procurando entrar, porque no han entrado. Los que hemos entrado hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los frutos nuestros de los verdaderos salvados? Otros salvados. Mi querido amigo, usted que está escuchando, esto es el colorario, ¿ya? Lo que había quedado en el tintero respecto del último video que yo hice, que tiene relación con qué clase de cristianos que hoy están pisando la tierra, finalmente serán los que serán arrebatados por el Señor. La respuesta es las vírgenes prudentes que tienen aceite. Y las vírgenes sinónimo de pureza, pureza moral, sin el Espíritu Santo, están así, sin el Espíritu Santo, porque no han creído con fe en el Evangelio. A ellos, dice Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3, a ellos no les aprovechó el ser evangelizados, el oír la palabra de verdad. No les aprovechó el oír la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros lo que hemos creído, con fe entramos. Hebreos 4, de 1 al 3. Y al entrar, naciendo de nuevo espiritualmente, es sumergido el Espíritu de Cristo dentro, que viene a ser el aceite en las vírgenes prudentes, ya, con aceite en su vasija. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu de Cristo? Envía a predicar. Envía. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? Dice Romanos 10:15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán ellos que no tienen el Espíritu Santo? Ellos solamente hablan doctrina, hablan Biblia, profecías, escatología, pero nunca se les ve siendo enviados a predicar el Evangelio, porque no tienen el Espíritu de Cristo. ¿Quién envía a predicar el Evangelio a toda criatura? Cristo y su Espíritu sumergido dentro de los verdaderos salvados, los que tenemos seguridad. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Los que somos guiados a toda la verdad. El Espíritu mismo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién envía a predicar el Evangelio? ¿Quién envía a predicar el Evangelio? Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, el 1 al 5. El Espíritu de Cristo envía. Y el Espíritu de Cristo sumergido dentro de las vírgenes prudentes, de los que han oído el verdadero Evangelio y lo han creído con fe, envía a sus creyentes a predicar el Evangelio a toda criatura. Para que ellos, oyendo el Evangelio genuino y creyéndolo con fe, también entren. Y son los frutos, los talentos que le dan los verdaderos salvados a su Señor. En cambio, estos son siervos inútiles. Son siervos inútiles. No pueden ser utilizados por el Señor porque no ha sido sumergido dentro del Espíritu Santo. Querido amigo, usted que dice que es cristiano, que está vinculado a Cristo, ¿no solamente usted ha hallado la puerta, sino que ha entrado por ella? Usted ha hallado, Cristo es su Salvador. Usted dice que ha creído, cree, pero ¿ha entrado? ¿Ha sido sumergido el Espíritu Santo dentro de usted? A aquellos que estaban en Éfeso, los santos de Éfeso, que se habían arrepentido para salvación. Metanoia. Habían reconocido su condición moral, que la iban a tener hasta que se murieran. Jamás podrían evitar pecar. Y que por haber pecado, sus almas habían quedado condenadas a la muerte eterna. Y que espiritualmente estaban muertos y necesitaban nacer de nuevo sus espíritus y el alma ser salvada de la muerte. Que se habían arrepentido, habían cambiado radicalmente su manera de autopercibirse moral, espiritual y judicialmente, y que habían creído con fe en el Evangelio. A ellos, los santos de Éfeso. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, que Cristo murió por los pecados de nosotros, y así nos salvó el alma, y habiendo creído con fe, habiendo creído con todo el corazón, que cuando Cristo en vez de ti murió por los pecados de ti, que Cristo, en vez de tu alma, murió la muerte que tenía que morir tu alma, que Cristo murió la muerte de su alma, en sustitución de la muerte de nuestras almas, por los pecados de nuestras almas, de nosotros,
conforme a las Escrituras, y que su cuerpo fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, el 1 al 5, habiendo oído y habiendo creído con todo el corazón que de esa manera Cristo ha dado inmortalidad, el Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. 2 Timoteo 1, versículo 10. Inmortalidad para el alma. Sacó la muerte contra el alma y le dio la inmortalidad, la vida eterna. Así dijo Cristo, yo le doy vida eterna. Creído esto con toda el alma, que cuando yo cometo pecados, mi alma es inmortal, voy al cielo a todo evento, habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia en los cielos, hasta el evento del arrebatamiento de la iglesia de Cristo, hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Sellado con el Espíritu Santo, bautismo. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Por lo tanto, vamos a pecar contra Dios hasta que nos muramos, pero nunca más por pecar nuestras almas serán condenadas a la muerte, porque Cristo ha dado a nuestras almas inmortalidad. El Señor y Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. 2 Timoteo 1:10. Solamente a ellos que tienen seguridad de su salvación, porque tienen el Espíritu de Cristo, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ellos son los que dan frutos para el Señor. No son inútiles, no son siervos inútiles. Ellos son siervos inútiles. En cambio, ellos producen otros salvados para el Señor. El Señor los utiliza con su Santo Espíritu. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo dentro del salvado, ¿qué es lo que hace? Convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Toma de las palabras de Cristo y las hace saber. Guía a toda la verdad. Habla de las cosas que habrán de suceder. Y son enviados por el Espíritu de Cristo a predicar el Evangelio a toda criatura. Tal como Cristo comisionó a sus primeros salvados, id y predicad el Evangelio a toda criatura, cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo sumergido, bautismo, envía a predicar. Y en Romanos capítulo 10, versículo 15 dice, ¿cómo oirán la gente del mundo el Evangelio si no hay predicador, si no hay quien les predique el Evangelio? Si no hay quien les predique el Evangelio. No escatología, no profecía, sino el Evangelio, el Evangelio. ¿Y ellos cómo podrán oír el Evangelio si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados por el Espíritu de Cristo? Entonces solamente los verdaderos salvados producen para el Señor. Producen los talentos. En eso consiste la parábola de los talentos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, justificados pues por tener certeza en la muerte sustitutiva del alma de Cristo, de lo que se espera, justificados pues por tener certeza de lo que usted le espera después de morir, usted tiene de Dios, tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene certeza usted que cuando Cristo le dio vida eterna en la cruz, a usted le espera la vida eterna en los cielos? Porque Cristo dijo, consumado es. ¿Cree usted que cuando Cristo antes de ir a la cruz dijo, yo le doy vida eterna en Juan 10:28, esa vida eterna la consumó en la cruz cuando él dijo, consumado es? ¿Tiene certeza usted de lo que le espera después de morir? Romanos 5:1, justificados pues por tener certeza de lo que le espera después de morir, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted tiene certeza de lo que le espera después de morir? En Cristo, por lo que Cristo hizo por usted, y no por lo que usted esté procurando hacer para, según usted, ser salvo. Entonces eso es lo que quedó en el tintero del último video. ¿Ya? Los frutos de un verdadero salvado son otros salvados. Usted que dice que es cristiano, que cree en Cristo, que cree que Cristo lo salvó, le pregunto, ¿de qué lo salvó Cristo a usted? ¿De una vida en el pecado? ¿O realmente Cristo le salvó su alma del infierno por sus pecados? ¿Usted estaba condenado al infierno?
¿De qué nos salvó Cristo a usted? ¿Usted dice que Cristo es su Salvador? ¿Los Salvador de qué? ¿De una vida en el pecado? ¿O es el Salvador de su alma, que estaba condenada a la muerte por sus pecados? ¿Sabe usted a dónde va después de morir? ¿Con certeza? Fe es certeza de lo que se espera, Hebreos 11:1. Y el injusto es justificado por tener certeza de lo que le espera después de morir. Justificado pues por la fe, por tener certeza de lo que le espera después de morir, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir en Cristo, por lo que Cristo hizo por usted? ¿O usted no ha creído con fe, sino que ha creído con incerteza, y esa incerteza le hace estar procurando entrar? Lo convierte en un pentecostal, en un adventista, en un católico, en un presbiteriano calvinista. Entonces, los frutos, los talentos son producidos por acción del Espíritu Santo, sumergido dentro del verdadero salvado, que le envía a predicar el Evangelio. Entonces, los frutos de un verdadero salvado son otros salvados. ¿Usted qué dice que Cristo lo salvó? Yo le pregunto a usted, ¿de qué lo salvó Cristo a usted? Usted que dice que Cristo lo salvó, ¿cuántas personas pueden dar testimonio de que esas personas han alcanzado la salvación producto de que usted les predicó el Evangelio? Le vuelvo a preguntar, amigo cristiano, usted que dice que Cristo lo salvó, yo le pregunto, ¿de qué lo salvó Cristo a usted? ¿Usted me va a responder que Cristo lo salvó de una vida en el pecado? ¿De una vida en las drogas, en el alcohol, de un mal vivir? ¿O usted me va a responder que Cristo le salvó del infierno, hacia donde usted iba porque estaba condenado a la muerte por haber pecado, a la muerte de su alma? ¿Usted podría darme testimonio a mí o a cualquier persona que le pregunte a usted cuántas personas han sido salvas del infierno, han nacido de nuevo y también han sido selladas con el Espíritu Santo, producto de que usted les ha predicado el Evangelio? ¿Cuántos frutos de vida eterna le ha dado usted al Señor? ¿Cuántas personas pueden decir respecto de usted que ellos han sido salvos por haber oído el Evangelio que usted les predicó? ¿A cuántas personas usted podría indicar? Esas personas fueron salvadas por acción de que yo les prediqué el Evangelio. ¿Cuáles son los frutos de un verdadero salvado? Otros salvados. ¿Cuáles son los frutos de las personas que están procurando entrar, que dicen ellos que son salvos, pero no lo son? Méritos, vida en santidad, dependencia de sus méritos personales porque están procurando entrar. Están apostando a entrar, están apostando sus méritos, porque son incrédulos. Han creído, pero exento de fe. Creído, pero con incerteza, con incertidumbre. Fe es certeza. Creer sin fe es creer con incerteza. Y esa incerteza, esa incertidumbre, los ha convertido en personas que están procurando entrar a la salvación. Y tienen miedo, no tienen gozo, no tienen seguridad respecto a dónde irán después de morir. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a vuestros pecados.